Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la confianza de venir a que os dé un poco la turra después de comer. Nada mal. Primero de todo, me gustaría destacar mucho la importancia de estos logos que tenemos aquí detrás. Sin estos logos ni yo estaría aquí ni vosotras estaríais ahí sentadas. Quizá estaríamos en un parking de un Carrefour con unas bolsas y unas patatas, pero no así, y es otro rollo. Entonces, yo estoy en la organización de la Crafters de Barcelona, valoro mucho que los sponsors hagan ese esfuerzo en apoyar este tipo de eventos y estas comunidades. Entonces, si cuando vayáis por ahí os encontráis con alguien que trabaja en alguno de estos sitios, agradecérselo, demostrarle lo agradecidos que estáis de que apoyen estos eventos. Y, bueno, ¿hay alguien aquí que venga de alguno de estos sitios? Madre mía. ¿Tú cómo te llamas, perdona? Fermín. Un aplauso para Fermín. Gracias, Fermín, de corazón. Vale, en esta charla aplica mucho este principio que me encontré el otro día de just sharing. ¿Vale? Se vienen un montón de experiencias personales, opiniones, subjetivismo a raudales. Sí que mucha parte de la charla son pequeñas prácticas y trucos, pero no son verdades absolutas, ni mucho menos. Lo que sí que me encantaría, obviamente la intención es que de todo lo que os voy a explicar os llevaréis alguna idea o algún concepto y que probéis algo. No necesariamente que probéis nada de lo que voy a decir, porque vuestro contexto es el vuestro y el mío es el mío, pero sí que os dé pie a probar alguna cosa nueva. Vale, entonces, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Vale? ¿Por qué estoy aquí hablando delante vuestro? Yo hace unos cuantos meses me tocaba un cambio de aventura, me tocaba un cierre de etapa profesional y me tocó empezar a buscar la siguiente aventura, no solo para mí, sino para un grupo de personas que desde hace unos cuantos años nos vamos moviendo de sitio a sitio juntos. ¿Vale? Entonces, me puse a reflexionar qué es lo que quería conseguir en la siguiente. Y algo que yo persigo desde hace bastante tiempo incansablemente es ser feliz, como me imagino que muchas de vosotras. Y algo que me hace muy, muy feliz a mí es formar parte de lo que yo considero mi equipo ideal. ¿Vale? Y para mí un equipo ideal pues es un grupo de personas en el que me siento en confianza, me lo paso bien, me río, aprendo, comparto, pero sobre todo tengo la sensación de que mi tiempo no solo es esperar a que llegue la nómina. ¿Sabes? Mi tiempo sirve para algo. ¿Vale? Y yo he de reconocer que yo me lo he pasado muy bien trabajando casi siempre. Pero estos últimos años he tenido 2 o 3 aventuras que han sido especialmente espectaculares. Y me he puesto a reflexionar de por qué estas han sido espectaculares y el resto no. Y además cojo estas 3 aventuras y no tienen absolutamente nada en común. Os hablo de trabajar para un gobierno extranjero rodeado de freelance, una startup de 7 personas y una empresa típica con el equipo más grande en el que he trabajado nunca. Son cosas totalmente distintas, pero todas han sido excepcionales. Y quiero buscar el motivo. Obviamente quiero buscar el motivo para poder repetirlo y afinar el tiro y no equivocarme. Y también para que otras personas que compartan ese tipo de ideal mío, pues también lo puedan replicar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Me lo tomo muy en serio y me dedico a mirar y reflexionar sobre todos los equipos en los que he estado los últimos 20 años. Los cojo todos. Y empiezo a buscar qué cosas han funcionado y qué cosas han fallado en cada uno de estos escenarios. Y cuando las pongo todas en un papel, bueno, en un miro, me doy cuenta que esas cosas se van agrupando y se pueden agrupar en 3 preguntas de cómo funciona un equipo. ¿Cómo colaboran las personas en ese equipo? ¿Es un equipo o es simplemente un grupo de individuales? ¿Tiene silos? ¿Qué tipo de silos tiene? ¿Cómo se dice qué se va a hacer en ese equipo? ¿Todo viene de un pliego que se convirtió en un contrato hace 9 meses? Y sobre todo, ¿cómo aprende ese equipo? Si es que aprende algo, claro. Y cómo se adapta cuando algo cambia a su alrededor. Entonces, ahora os voy a intentar resumir esa reflexión de muchos equipos de 20 años en 3 o 4 minutos,
o 10, ahora no lo tengo muy claro, pero va a ser muy rápido. Vale, yo empecé así, como me imagino empieza mucha gente y como me imagino mucha gente sigue trabajando, que es en un equipo donde no se colabora. Todos son cajas y yo incluso estaba en situaciones donde cada persona es un silo por sí misma. Nadie sabe por qué se están haciendo las cosas. Posiblemente esas cosas, el qué y el cómo, se definió hace muchísimo tiempo, posiblemente por una persona que ya no está en ese equipo, o incluso personas que quizás no estaban ni en esa empresa. No había nada que promoviera el feedback, no había nada que nos hiciera aprender. Tú no sabías si lo que hacías funcionaba o servía para algo, incluso no sabías ni siquiera si se utilizaba. Entonces ahora vamos a avanzar un montón de años de golpe y después de muchos años nos vamos metiendo en todos estos temas del agilismo, de movimientos similares y relacionados, y de golpe un día descubres, por como sea, Extreme Programming, ¿vale? Y se te abre, a mucha gente se le abre el cielo. Y te empapas de todo eso y te empapas de todas esas prácticas y al poco descubres cosas como Continuous Delivery. Y wow, otra reventada. Nos revoluciona a la gente que nos dedicamos más a la parte de desarrollo. Yo lo viví como una revolución. Y todas estas metodologías, todas estas prácticas te dan muchas herramientas para empezar a cargarte poco a poco esos silos, ¿no? Y te vas cargando los silos que tienes cerca. Nos metemos en el tema de la calidad desde el principio, nos metemos en temas de infraestructura, nos metemos en temas de observabilidad. Poco a poco vamos aunando y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, ha sido año tras año ir rompiendo esos silos. ¿Vale? Ya no estás trabajando y picando tú una cosa en una caja y olvidándote del resto. Ya poco a poco te vas aunando. Nos flipamos muchísimo, o sea, se nos va completamente la castaña. Son, bueno, decenas de prácticas que cogemos a nuestro día a día. Nos ponemos en catas, en libros, nos ponemos en este tipo de conferencias. Absoluta burrada. E incluso nos vamos a algo que no nos atrevíamos desde el punto de vista de la gente que programaba, sino que nos metemos en temas de user research. Te metes en un design sprint, empiezas a hablar de user-centric, cosas así. Cosas a las que no estábamos acostumbrados. Y otra vez es más y más y más ir reduciendo esos silos, ir eliminándolos. Y todo esto siempre se basa en conseguir ciclos de feedback más cortos y más cortos y más cortos. Porque la promesa es que todos esos ciclos cada vez más cortos nos van a ayudar a aprender antes si la solución que estamos intentando funciona o no funciona, ¿no? Y que fallar sale más barato y cosas de estas, de file fast y cosas de estas. Nos encanta. Pero es que nos obsesionamos con eso. Nos obsesionamos no solo con la velocidad de iterar cada vez más rápido, sino que nos obsesionamos con medirlo. Y lo medimos todo. Y nos generamos una droga de las métricas. Yo notaba la dopamina directamente de ver que este viernes habíamos deployado 15 veces a producción. Dedicarle horas y horas y horas a bajar 5 minutos un pipeline de despliegue. 5 minutos. Pero es igual, es dopamina, nos engancha, nos engancha, nos engancha. ¿Pero para qué? Yo llevo años con esa droga. ¿Y para qué? ¿De qué nos está sirviendo realmente? Y entonces cuando te empiezas a preguntar el para qué, acabas así. Acabas pensando ¿para qué estás haciendo todo esto? Ya no me sirve deployar 5 veces más al día, no me da nada. El iterar el doble de rápido no está haciendo que el producto que estoy trabajando tenga el doble de valor. Y muchas veces es completamente lo contrario. ¿Era todo esto el problema de esas prácticas que habíamos aprendido? ¿Era todo esto el problema de Extreme Programming, de Continuous Delivery? O sea, nos hemos dedicado a solucionar muy rápido, durante mucho tiempo y cada vez más rápido, problemas que no valía la pena solucionar, problemas que no servían para nada. Nos hemos centrado tanto en iterar soluciones muy rápido que nos hemos olvidado de cuestionar cuál era el problema que estábamos intentando solucionar. Ya se ve por dónde voy, ¿no? Vale, entonces yo paro un momento y alguien me viene un día con el rollo de Lean Software Development y empiezas a leer los principios, a leer sobre el tema. Y dices, hostia, maximizar el valor reduciendo el desperdicio.
Y te quedas pensando, yo, esto no tiene nada que ver con ir más rápido. Me habían vendido la moto. Y no se trata de solucionar todos los problemas con tecnología, ni siquiera se trata de solucionar todos los problemas. ¿Y cómo nos hemos liado tanto? O sea, ¿por qué llevamos años y años y años haciendo catas de TDD, leyendo libros de Continuous Delivery y no estábamos pensando en qué problema teníamos que resolver? Entonces hay un momento que, por casualidad, vuelvo a coger el libro de Stream Programming y empiezo a leerlo. Y cuando me voy yendo a las prácticas veo que hay una pequeña sección, que creo que no son ni 6 páginas, creo que son 5 páginas, que habla de los valores de Stream Programming. Y yo, hostia, esto no estaba aquí. Yo no había visto esto la primera vez que cogí el libro. Y coges los valores y los pones al lado y los miras. Y pones una cosa al lado del otro. Y en una epifanía absurda, yo llego a la conclusión de que, hostia, los valores de Stream Programming son la base para poder hacer lo que me está explicando Lynn que puedo hacer. Yo no puedo plantearme eliminar desperdicio del sistema o optimizarlo si no tengo coraje, si no hay feedback, si no hay comunicación. Entonces, te empiezas a replantear si todo lo que estabas aplicando de Stream Programming, que se basaba, por lo menos en mí, en cada vez iterar más rápido, cada vez hacer más rápido, no hablaba de esto solo, o sea, hablaba de muchas otras cosas más. Y yo, vale, pues perfecto, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a reaprender un poco lo que estábamos haciendo y vamos a coger los principios de Lean, fomentando los valores de Stream Programming y con las prácticas que ya estábamos utilizando hasta ahora. Vale. Dicho de otra forma, resolver el problema con mayor impacto en el objetivo del equipo de la forma más eficiente. Esta pedazo de frase es la frase que desde hace muchos años yo y unas cuantas personas con las que suelo trabajar tenemos en la cabeza. Esto es lo que queremos conseguir, ¿vale? Pero aún así, no siempre ha sido fácil conseguirlo, porque ¿qué quiere decir todo esto? Tenemos que cargarnos otra vez otro silo, o sea, seguimos con la dinámica de cargarnos silos y cargarnos silos, y ahora tenemos que añadir al equipo la responsabilidad de poder decidir qué problema tiene que solucionar, ¿vale? Pero esto obviamente no es nada sencillo. Primero de todo, tenemos que dejar de hablar de soluciones. En el momento en el que alguien te viene ya pidiéndote que hagas una solución, ya no puedes plantearte si el problema tenía sentido o no tenía sentido. Tienes que conseguir entender cuál es el objetivo del equipo, y un objetivo del equipo, y que tiene que estar estrictamente ligado a un objetivo de la empresa. Tienes que conocer cuál es ese objetivo de la empresa. Es muy, muy, muy difícil conocer cuál es el único objetivo de la empresa. La empresa se está preparando para una IPO y tiene que crecer su valorización. La empresa está buscando financiación y tiene que echar un ojo al EBITDA. Estamos reduciendo costes. ¿Entiendes las amortizaciones, cómo funcionan las amortizaciones de tu empresa? Es extremadamente complejo todo esto. Pero para entender el contexto del problema, también tengo que entender el contexto de la empresa y tengo que entender el contexto del mercado y del modelo de negocio que tiene la empresa. Todo esto lo necesito, conocer todo esto lo necesito para poder predecir también qué impacto va a tener lo que se pretende que quiero solucionar. Si no puedo predecir qué impacto va a tener el problema, qué beneficio va a obtener mi empresa, mi producto al solucionar ese problema, no voy a poder descartarlo en ningún momento. Es cuando entramos en estas conversaciones eternas de por qué priorizamos esto. A la vez, queremos hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿vale? Queremos seguir iterando porque hemos hecho un montón de hipótesis para intentar predecir cuál es el valor de esto que queremos solucionar, entonces aún así queremos seguir iterando muy rápido. Pero ahora también con el Lean detrás de la cabeza de eficiencia, de eliminar desperdicios, eliminar silos, eliminar dependencias, eliminar inventario. Es desde otro enfoque, no se basa solo en hacer más y más rápido y más rápido y más rápido. Vale, o sea, esta es la definición de mi equipo ideal desde hace muchos años. Perfecto. Pero aún sigo sin entender el por qué en determinadas ocasiones, con determinadas personas, sí que ha funcionado y he podido hacer esto, y en otras me he quedado siempre a un paso.
¿Por qué en esas ocasiones hemos conseguido descartar las soluciones que proponía alguien? Porque en la inmensa mayoría de las veces que intentábamos predecir el impacto, acertábamos. ¿Por qué cualquier persona se veía con la potestad de proponer y cuestionar cualquier hipótesis o cualquier idea? Entonces, el secreto que he encontrado, esto de coña, no es eso. La honestidad. También es una flipada buena, ¿eh? A ver, y con honestidad me refiero a... Tranquilos que no nos vamos a ir a abrazar árboles ahora, ¿eh? Aún no. Con la honestidad me refiero a actuar con verdad, sinceridad y franqueza. Ahora me estoy poniendo un poco intensito, lo siento. Expresar lo que se siente de forma directa y clara, sin rodeos, pero con respeto y con buena intención. Esto es mi propia definición con lo que quiero decir con honestidad, que no es poca. ¿Vale? El secreto de todo esto es ser mejor persona. Sí, no se trata solo de eso. Yo no estoy diciendo que solo con honestidad llegues a hacer algo así y tengas tu equipo ideal. Yo lo que estoy diciendo es que con falta de honestidad, sin honestidad, no vas a llegar. Yo creo que no se puede llegar a conseguir. Y ahora os voy a explicar un poquito más de por qué. Para que veáis que no soy yo el flipado, y hay más gente también muy flipada, os traigo un par de referencias que hablan mucho de esto. No es que os esté recomendando leer estos libros, no me parecen recomendables al 100%, pero sí algunas ideas que sacan. La de 5 disfunciones para un equipo se centra en analizar cuál es el efecto en un equipo de esa confianza o falta de confianza. ¿Vale? Para mí, desde mi punto de vista, la manera de generar confianza es a través de la honestidad. Entonces, me lo llevo aquí. Cuando en un equipo, yo voy a explicarlo desde la parte guay, pero os podéis imaginar que la parte mala. Cuando en un equipo hay confianza, nadie teme ser vulnerable. Admites tus debilidades y errores sin tener miedo a que nadie lo utilice en tu contra. Y en un grupo donde existe esa confianza, sabes que si alguien te cuestiona algo, lo está haciendo con buena intención, no lo está haciendo con una intención de hacerte daño, y la aceptas y la acoges. Y en ese estado, como nadie tiene miedo a ofenderse entre sí, el debate es libre. Y la gente es capaz de debatir, y cuando tú debates las ideas y los problemas en grupo, te comprometes a ellos. Y según la teoría de este libro, eso es lo que lleva a tener un equipo funcional. Lo contrario, si a toda esta ecuación le quitas la confianza, se va todo absolutamente a la mierda. Y acabas con un grupo de individuales, cada uno con su agenda y cada uno con sus objetivos. Otra referencia muy típica de estos temas es Radical Candor, que no es el típico framework de etiquetar a la gente, tú eres fuego, tú eres tierra y mierdas de estas. Es una guía más para revisar cada interacción que tienes tú con una persona, dónde estás a nivel de honestidad, ¿vale? Incluso con una misma persona, varias interacciones las puedes ubicar en distintos puntos, en distintos días también, ¿vale? Entonces define dos ejes. El desafiar o cuestionar a alguien directamente, ¿vale? De forma honesta, y el cuidar a esa persona, o sea, preocuparte por el bienestar de esa persona e intentar ayudarla, ¿vale? Entonces te indica un poco, dependiendo de dónde estás en ese cuadrante, cómo de honesto o de gilipollas eres. Entonces, ahí en la extremo tenemos la franqueza radical, que quiere decir que una persona te importa lo suficiente como para tener conversaciones incómodas, cuestionar sus ideas y ayudarle en sus debilidades. Eso cuesta mucho, ¿vale? Y en ocasiones, cuando intentamos preocuparnos por una persona, nos dejamos llevar por la empatía y nos vamos a lo que es la empatía nociva, que te preocupa tanto esa persona que te da miedo hacerle daño o te da miedo la reacción que pueda tener a un comentario tuyo. Y entonces no accionas nada. La manera fácil que suele pasar y solemos ver en los entornos de trabajo es, vale, me olvido de la empatía, es una carga, es muy difícil tener esa empatía constantemente y me voy directamente al debate del desafío sin preocuparme por esa persona. Y entonces te conviertes en un absoluto gilipollas porque aquí está la humillación en público, la desacreditación, etcétera, etcétera. Y luego hay un último cuadrante que es a quien ni le importa la persona, ni le importa lo que le pase, ni le importa mejorar nada. Que es, aquí ya entramos en falsedades, mentiras, etcétera, etcétera.
Esto está bien para intentar entender tú con una persona dónde estás, ¿vale? Y para según qué tipo de conversaciones estás en un sitio o en otro. Y saber hasta dónde quieres llegar y saber hasta dónde quieres que lleve todo el grupo, ¿vale? Y otra referencia que me gusta mucho, porque obviamente no todo esto siempre funciona bien, en los libros todo funciona bien y es muy bonito, pero la realidad es bastante más jodida y con personas muchísimo más. Entonces me encanta la reflexión de Ignatius Farray de la mierda siempre gana, que dice así. Para después de comer no es muy buena, pero bueno. Si tú tienes una barrica de vino, ¿vale? Imaginaos una barrica de vino grande, y le pones una cucharadita de mierda, ¿qué tienes? Mierda. Pero si coges una barrica llena de mierda y le pones una cucharadita de vino, ¿qué tienes? Mierda. Entonces la mierda siempre gana. Una manera más bonita de verlo es que la mierda siempre tiene ventaja, ¿vale? Y sigue diciendo que las cosas más valiosas, como la vida, el amor, la confianza, son extremadamente delicadas y hay que cuidarlas muchísimo y constantemente. Y, por ejemplo, si tú estás en un entorno de honestidad, de confianza, perfecto, ideal, solo hace falta una mentira para romper toda esa confianza, ¿vale? Entonces, la mierda siempre gana es un concepto que siempre hay que tener muy presente. ¿Cuál es la solución? Pues, obviamente, es difícil. Lo que os presento ahora, esta es la segunda parte, voy a quitar un poquito de esta ya. Ahora os presento las herramientas que nosotros hemos utilizado, no con la intención de fomentar la honestidad desde un principio, sino que nos hemos dado cuenta que la forzaban o que eran palanca o que nos servían de alarma y de chivatos cuando esa honestidad empezaba a fallar. Y aquí me voy a otros lares, ¿vale? Voy a aprovechar un poquito de agua. ¿Cómo va? ¿Vamos bien? Uf. Ay, es que no estoy muy hidratado, no sé por qué. Vale, pues eso. Prácticas que básicamente o son palanca para fomentar y asegurar la sinceridad y la honestidad en el equipo, o generan tanta fricción cuando no existe esa honestidad que se rompen completamente, ¿vale? Entonces te alertan que, oye, algo está pasando. Vale, voy a ir de punta a punta, ¿eh? Esto va a ser un poco mareo. Maximizar el trabajo no hecho. Esto es una de las cosas principales que hemos hablado. Es muy lean esto de maximizar, quitar desperdicio, el concepto este de, o sea, no intentes ir más rápido haciendo más. O sea, una manera de ir más rápido es hacer menos mierda, ¿no? Vale, entonces, pero claro, hay un problema, que esto de el trabajo no hecho no vende, no es nada sexy. Nadie se va a una entrevista de trabajo y explica lo guay que se lo ha pasado no haciendo trabajo, evitando esa idea del CEO, cosas así. Nadie lo explica. No hay posts en LinkedIn explicando qué guay soy, he conseguido que el equipo no haga esto, ¿vale? Eso no vende nadie. Entonces, eso es un problema, porque nos cuesta no hacer trabajo. O sea, bueno, nos cuesta no hacer trabajo. Nos cuesta decir que nos gusta no hacer trabajo. Entonces, nosotros, después de mucho tiempo, yo creo que a esto, la primera vez que empezamos a mover esto, te estoy hablando de hace 10 años, hemos ido iterando la manera de crear un proceso que te asegure que estás evitando hacer trabajo. O dicho de otra manera, estás haciendo solo el trabajo que más importante es, el problema que tiene más impacto en el equipo, todo ese rollo, ¿vale? Entonces, esto es muy chorrada, empieza muy chorrada, ¿vale? Pero tienes un problema, lo que hemos dicho, hablamos de problemas, no hablamos de soluciones. En el momento de framing nosotros intentamos discernir si ese es el problema que realmente queremos solucionar, si es el más importante. Discovery típico de, vale, ahora intento desgranar cuál es la solución, tareas que tengo que hacer para llevar a esa solución y luego la miro a ver qué ha pasado, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de zoom in. En cada uno de esos pasos nosotros tenemos algo que nos obliga a asegurarnos que estamos maximizando el trabajo no hecho. Por ejemplo, en el framing, nosotros en el framing lo que intentamos definir en el framing es, aquí es donde tienes que intentar predecir cuál va a ser el impacto de solucionar ese problema, ¿vale? Y cuando me refiero a predecir, me refiero a dinero. Si el objetivo del equipo es revenue o ahorro de costes, ¿cuántos euros te vas a ahorrar o vas a ganar por hacer eso, antes de hacerlo?
hostia, esto es muy difícil, realmente me da lo mismo si son 10 o 15, quizás solo buscamos un rango. Aquí lo que importa es que las preguntas que te haces para intentar entender ese impacto, ¿vale? Para intentar predecirlo. Quizá no es suficiente con el conocimiento que tienes y tienes que hacer algún tipo de spike, algún prototipo o hipótesis. Y a ver si esas hipótesis se aguantan. Otra cosa que nos interesa mucho es intentar entender si ese impacto, qué patrón va a tener ese impacto, qué patrón va a tener ese ejercicio. Estos son los típicos patrones de cost of delay, hay unos cuantos, pero como os podéis imaginar, pues la diferencia entre estos dos es que el empezar antes o después en este tiene un gran impacto en el beneficio que puedes obtener, ¿vale? Entonces, entender cómo funciona eso también nos ayuda. Lo que hemos hecho varias veces es, esto lo escribes todas las hipótesis que tienes, etcétera, etcétera, y se presenta al equipo. Asíncrono o síncrono, nosotros lo solemos hacer asíncrono porque no suele hacer falta, lo presentas y entonces hay un debate. Entonces todo el equipo, en un ejercicio de cuestionar tus ideas de una manera muy sana y con un beneficio claro para todo el equipo, te intentan tumbar esto, intentan tumbar tus hipótesis, intentan preguntarte más sobre ello para asegurar, porque todo el mundo quiere estar seguro de que este problema, que es el que vamos a mover a la siguiente fase, es el correcto y no hay otro. Y aquí lo que se busca y lo que se intenta, le dedicamos muchísimo esfuerzo en esto porque es el mejor momento para descartar ese trabajo. Cuanto antes lo descartes, menos waste, menos desperdicio has generado ahí. Vale, nos vamos a la siguiente. Ese problema ha pasado el corte, nos vamos a la etapa de discovery y aquí es donde empiezas a diseñar la solución a ese problema, ¿no? Y entonces nosotros intentamos hacer un kick-off, vale, esta solución os la puedo presentar ya para empezarla lo antes posible. No hace falta que esté hasta el final de todo diseñado, sino lo antes posible. Lo suficiente como para poder definir cómo vamos a hacer el rollout de esa solución, ¿vale? Si hay dependencias con agentes externos, con una legislación, y cómo vamos a asegurar que el equipo tiene autonomía suficiente para llevar toda esa solución hasta el final, ¿vale? Se evalúa mucho si es el momento para empezar, si podemos hacer una versión más corta, se reevalúan con toda la información que has adquirido durante este proceso, se reevalúan todas las hipótesis que había en el framing, etcétera, etcétera. Y si todo el mundo está contento, muchas veces aquí se ha parado iniciativas, muchísimas veces, quizá más en la de framing, pero si ha pasado el corte y no hemos conseguido, bueno, y hemos llegado a la versión mínima de esa solución posible, entonces nos vamos a la siguiente, que esto es muy típico del día a día de casi todos los equipos, y hacemos ya por las tareas, ya, de cada tarea de que se desgrana esa solución, nosotros hacemos esa típica sesión de 3 amigos que se hace desde hace 20 años, pero lo hacemos un poquito distinto. Porque el típico objetivo del 3 amigos es que no, cuando una pareja está libre para coger algo, dice, oye, que alguien me la explique. No es tanto que alguien te la explique, es más otro debate más, parecido al que hemos tenido anteriormente a nivel de la solución, pero sobre esta tarea en concreto, ¿vale? Y se utilizan preguntas que ayudan a desencallar este tipo de situaciones. Como, por ejemplo, repreguntar qué soluciona esta tarea. De todo el problema que teníamos aquí, ¿qué está solucionando esta tarea? Porque muchas veces nada. Pues muchas veces nada, pues o no lo haremos o como mínimo lo haremos lo último. Una pregunta que ayuda mucho a ese debate es ¿qué pasa si no lo hacemos? Si la respuesta es nada o no lo sé, siguiente. Y luego, obviamente, pues, aparte de si no lo hacemos o si lo hacemos más tarde, pues hay alguna opción que no sea tecnología, ¿no? Porque siempre nos saldrá más barato algo que no involucre tecnología. Que esto, básicamente, todas estas preguntas es Yagni de toda la vida a fuego. Vale, y por último, hemos hecho toda la vuelta, ¿no? Se ha hecho, nos llevamos esta solución a producción o esa primera iteración y nos decimos, vale, pues teniendo en cuenta lo que hace esta solución, necesitamos un mes de métricas para ver cuál ha sido el impacto. Nos marcamos la fecha, es todo visible, o sea, nadie se le va a olvidar. Y cuando pasa ese mes, sacamos el número y comparamos el número de la predicción del principio con el número que acabas de sacar con la solución de verdad. Y tienes una conversación y evalúas qué ha pasado. Oye, que nuestra predicción fue 100,
y ha dado 100. ¡Buah! Maravilloso, lo hemos clavado, entendemos el contexto de todo, todas las hipótesis que teníamos eran acertadas, perfecto, maravilloso. Oye, que era 100, o sea, la predicción era 100 y ha sido 1, o ha sido 1000. Obviamente mejor que sea 1000, bueno, no sé, depende de lo que fuera, pero ahí surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué no habíamos entendido del contexto? ¿Qué no entendemos del producto o de las usuarias del producto? ¿Qué hipótesis qué tenemos que aprender más para solucionar el problema que ha habido? Y tomas la decisión de esto lo tenemos que iterar o lo tenemos que borrar, dependiendo de lo que haya. Y algunas veces es triste, pero ha habido algunas veces que llegados aquí hemos tenido que borrar, que obviamente es el peor de los escenarios. Bueno, el peor es no borrarlo, obviamente. Vale, nos cambiamos de tercio completamente. Vale, cuando la transparencia se vuelve un hábito, la confianza se convierte en un reflejo. Este no es Coelho, este es Pablo, de Servidor del Código, que está ahí detrás de la cámara, una maravillosa persona. Un aplauso para Pablo también. Muy gratuito esta pausa, lo siento. Necesitaba un respiro. Vale, ¿de qué va esta parte? Esta parte es una convicción que tengo yo a fuego, que es todo público y colaborativo siempre, por defecto, siempre. Ni mensajes por privado, ni Slacks, ni emails. Intenta que todo sea público. Cualquier duda que tengas, tú compártela en el equipo. Ya montaréis una buena estructura de Slack o de lo que sea. Pero evita a toda costa los mensajes. Evita a toda costa ocultar información. Cada vez que ocultas información, generas desconfianza. Cada vez que tomas la decisión de publicar algo o no publicar algo, es una oportunidad para generar más confianza. Todo escrito y todo público. Lo hace más accesible para todo el mundo. Y aparte que tenerlo todo público y todo accesible y con histórico, etcétera, etcétera, te ayuda mucho a evitar silos de conocimiento. Yo abogo mucho por evitar los one-to-ones periódicos. Yo creo que llevo 10 años sin hacer one-to-ones. No, en 10 años lo he hecho en un año. Mi convicción es que el equipo siempre va a ser mejor entidad para ayudarte a solucionar los problemas que una persona individual. Y eso se cumple en la gran mayoría de las situaciones. Es verdad que todos y todas en algún momento necesitamos una conversación íntima con alguien de algo, pero no tiene por qué ser esa figura quien haga de team lead o quien haga, o sea, puede ser cualquier persona que tengas en una sesión de pairing o un amigo en un bar, o sea, no tiene por qué ser. Entonces yo siempre he creído que la convicción de que los one-to-ones periódicos son nocivos para generar confianza en el equipo. Y una cosa que intentamos, y esto es en una aventura en la que era un equipo muy, muy, muy grande, de 20 y pico personas, intentamos generar un grupo de gestión del equipo, ¿vale? Intentamos hacer que las tareas de gestión del equipo, al ser un equipo tan grande, había que mover cosas, pero que no lo hiciera una persona en concreto por algo en concreto, sino que fuera un grupo distribuido que se fuera moviendo. Hay que darle una vuelta porque fallaba cuando las decisiones eran muy jodidas, cuando había que mover cosas extremadamente duras, pero funcionaba muy bien cuando había que mover cualquier otra cosa. Entonces yo creo que hay que darle una vueltecita ahí aún. Vale, hablamos también mucho de que necesitas mucho contexto, ¿no? Para poder tomar estas decisiones y estas predicciones, etcétera, necesitas muchísimo contexto del equipo, del modelo de negocio de la empresa, del producto, del mercado, de la economía de la empresa, la economía del equipo, cuánto pagas de Amazon. Todo esto es importante para tomar este tipo de decisiones, pero es muy jodido tenerlas. Si os habéis perdido la charla de esta mañana de Fran, él ha estado 1 hora hablando de esto. Y ha estado muy, muy bien, os la recomiendo para cuando la suba Pablo. Sácame guapo, Pablo. Y otra cosa que se compartía hace nada, Edu, que lo he visto por ahí, compartía hace nada que se ha montado un GPT, un mini Edu en GPT, ¿vale? Te ayuda a tomar decisiones desde una perspectiva lean y tú le vas preguntando y te va lanzando unas preguntas de vuelta horribles que te hacen replanteártelo todo. Y, ostras, cuando lo compartía me imaginaba mucho, digo, hostia, qué bueno sería
tener algo parecido, pero ¿sabes? Con todo el conocimiento del C-level de tu empresa y del mercado y de las usuarias y de marketing metido en algo así. Y que me ayude. Yo ahora mismo no quiero un GPT que me ayude a picar, yo creo que me ayude a decidir qué trabajo no hacer. ¿Sabes? Eso es lo que me interesa más ahora mismo. Entonces, eso es una idea que creo que voy a estar investigando un poco también, a ver si es posible. Más temas de público y colaborativo. Lo que comentábamos antes, compártelo todo, que todo sea público. Y siempre por defecto público. Tienes que encontrar una muy buena razón para que algo no sea público. Por ejemplo, algo que siempre hacemos es en el board típico donde tienes tu pequeño flujo de... Esto es lo que os he explicado antes del framing y tal, es esta parte de aquí. ¿Vale? Nosotros no solo visualizamos el trabajo, que es muy lean y tal, para detectar cuellos de botella y todo ese rollo, eso va genial, es maravilloso, pero también visualizamos toda la cultura del equipo, todo lo que le pasa al equipo, ¿vale? Desde la visión del equipo a cómo priorizamos, las métricas de negocio, cuándo ha entrado alguien, cuándo se ha ido alguien, nos ayuda mucho para que, bueno, y todo esto es, aparte de visual y compartido, es público en toda la empresa. Entonces nos va muy bien para que cualquier persona de la empresa pueda venir a esto en cualquier momento y entender qué está haciendo el equipo, por qué lo está haciendo, porque aquí ve el framing y por aquí pone que esto es 1000, que esto es 100 y aquí pone que lo vamos a revisitar, vamos a hacer la review en un mes. Así que entiende el por qué estamos haciendo esto y entiende el por qué no estamos haciendo lo que nos ha pedido esa persona. Pues porque está descartado, porque la predicción era horrible. Y eso nos ayuda mucho a compartir, a evitar silos, etcétera, etcétera. Hablando más de compartir, algo que nosotros llevo muchos años utilizando muchísimo Slack, o sea, llevo muchos años en remoto y asíncrono, y algo que nos dábamos cuenta es que mucha gente utiliza Slack de maneras muy distintas y ayuda mucho cuando se crea cierta cultura de cómo comunicarse asíncronamente. Ahí el potencial es increíble y una cosa tan chorra como compartir una pequeña guía, sobre todo para la gente que venía de Teams o venía de... ¿sabes? Nosotros en Slack metíamos a todo el mundo, a Customer Service, a cualquier persona. Pues una pequeña guía de enseñar cómo tienes que reaccionar, cómo poner cosas así, ayudaba muchísimo. Vale, más del tema de público colaborativo, cómo tomamos las decisiones. Aquí el mantra es esa decisión que vas a comunicar puede ser mejor una propuesta, ¿vale? Que vas a compartir. O sea, en vez de yo irme con una decisión porque yo lo valgo, lo propongo y para recuperar feedback, y eso lo que hablábamos antes, eso hace que todo el mundo se sienta partícipe y hace que todo el mundo genere commitment con esa decisión. 3 niveles distintos de cómo tomar esas decisiones dependiendo de la profundidad de la conversación que necesita, ¿vale? O sea, por ejemplo, algo que es muy simple, pues mensaje en Slack, o sea, normalmente tenemos un canal de Slack exclusivamente para eso, para esas propuestas. 2 líneas, thumbs up, thumbs down. Hostia, voy a correr, y dependiendo de si necesita más debate, pues te vas a un template de issues y ahí puede haber un pequeño debate. Y si requiere de muchísimo debate, entonces ya te puedes ir a una sesión síncrona donde os juntáis todas las personas y nosotros, por ejemplo, utilizamos una versión muy lite de Sociocracia solo para cómo llevar la dinámica de la conversación. Tiro muy rápido por aquí. Ya si me voy a la parte de aprender continuamente, obviamente yo encuentro 2 herramientas como principales para esto. Una es la retrospectiva, no que sea solo para aprender, que lo es, sino como chivato de cuando algo va mal. Las típicas retrospectivas en que la gente se calla, que la gente no mueve nada o que mueve cosas banales o que la gente solo se queja de las dependencias y cosas así. Para la retro y tener otro tipo de conversación, porque ahí hay un problema de confianza y la gente no está siendo honesta entre ella. Y si no están siendo honesta, nos vamos a toda la mierda siempre gana. Una cosa que hacemos nosotros es, obviamente, todo el mundo se tiene que creer de verdad la Prime Directive, no es para ponerla y ya está, para leerla y ya está, es que te lo tienes que creer, si no hay que cambiar algo antes de hacer la retro. Y una cosa que hacemos es aplicar mucho estos principios y valores con los que construimos producto, pues utilizar los mismos principios para
para construir el equipo. Temas de simplicidad, de, hostia, no soluciones cosas hasta que no duelan, busca el feedback continuo, pequeños pasos, cosas así. Pero más interesante que esto me parece las postmortems. Para mí el truco aquí es llevar las postmortems como si fueran una retro. Todo lo que hemos dicho de la Prime Directive, de respeto, de honestidad y tal, aún se ven más representados en una postmortem. Si me dices que tu postmortem no puede ser pública, compartida a todo el mundo, algo raro está pasando ahí. Y ver una postmortem donde hay blaming y cosas así, a una postmortem honesta de la que se saca aprendizaje, es completamente otro mundo. Algo que suele ayudar bastante es utilizar una plantilla, porque para la gente que no está acostumbrada a sesiones sin blaming, esto les pone un poco el tono de por dónde va a ir la conversación, ¿sabes? No hay nombres, no hay no sé qué, no se trata, el objetivo está claro que es cómo vamos a mejorar la detección. Ayuda a orientar la conversación cuando tienes a alguna persona que se lo quiere llevar a otro tipo de conversación. Vale, perdona. Los incentivos compartidos son extremadamente importantes, obviamente, los incentivos, estoy hablando de dinero. Dirigen cómo nos comportamos y son lo que realmente nos marcan nuestros objetivos. Me da absolutamente igual los OKRs que hayas montado, porque si el 20% de mi salario va en función de la facturación de la empresa, yo me voy a preocupar de la facturación de la empresa. Punto. Entonces, el cómo incentivamos a las personas realmente le estás marcando cuáles son los objetivos. Una cosa que yo llevo haciendo desde hace pues, también unos 10 años así es estar en grupos en los que todo el mundo tiene el mismo salario. Eso es bastante raro y obviamente es en un contexto muy concreto, pero sí que os puedo decir que hacerlo fomenta y obliga a un compromiso y una confianza constante. No por nada en concreto, sino porque si no sería imposible. O sea, sí que lo hemos hecho en grupos donde todas las personas de ese grupo creemos que aportan el mismo valor a lo que se está intentando hacer y por eso funciona. No sé cómo funcionaría en otros casos. Otra cosa que he visto es cuando en un grupo se comparten, en un ejercicio de confianza absoluta, se comparten el salario que tienen, aunque sean distintos. Sin duda es algo que puede reforzar la confianza del grupo, pero también puede crear muchísima frustración. Yo es lo que he visto, es lo segundo. Yo no recomendaría hacerlo si no estáis seguras que como grupo tenéis la capacidad de corregir lo que veáis que está mal, porque si no lo único que vais a conseguir es frustración. Y algo que estoy intentando probar últimamente, es un poco combinar la opción del mismo salario con incluir incentivos, pero que vayan enfocados a ese objetivo del equipo, bla, 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 bla. Es complicado porque obviamente tú quieres que el objetivo del equipo sea muy flexible y vaya cambiando, y si tiene que cambiar cada mes, que cambie, si tiene que cambiar cada 4, que cambie. Entonces, claro, cambiar cómo incentivas a las personas también al mismo ritmo, posiblemente te haría de freno. Y ya estoy para acabar, intentando resumir un poco los principios que siguen todas estas prácticas. Pues lo que os comentaba, ante la duda, todo público. Tienes que tener una muy buena razón para que lo que quieres expresar no sea público. No comunicar decisiones, sino que compartir propuestas. Es algo que ayuda muchísimo a generar esa confianza. Y asegurarte que toda idea puede ser cuestionada por cualquier persona. Siempre tener en la cabeza que hay que simplificar constantemente, y no hablo solo de la técnica, hablo del equipo, y no intentes solucionar cosas hasta que no duelan. Y la última, lo que comentaba, que los incentivos son una gran herramienta para marcar los objetivos de las personas en un grupo. Y ya estoy. Nada mal. Hola, Alex. Gracias por la charla. Tengo una duda. Cuando hablabas de las fases que utilizáis, del framing, tengo la chuleta aquí al lado,
Discovery, Delivery y Review, ¿lo hacéis todo en el equipo? ¿Cada fase, todo el equipo se encarga primero una fase, luego otra, luego otra? O sea, te hablo de la última aventura, por ejemplo. O sea, todas esas fases, primero que no las hace una persona solo, siempre se intentan hacer en parejas de habilidades distintas. Ahí me he pasado, ¿no? Desde el framing también, porque todo ese contexto es imposible que lo tenga solo una persona, entonces buscamos los momentos de challenge constante de a ver si se hace, es todo el equipo. Síncrono o asíncrono depende del momento. O sea, por ejemplo, nosotros el framing sí que lo hacemos asíncrono y el review sí que lo hacemos asíncrono, pero las otras dos sí que son momentos en directo, digamos. Pero sí, es todo el equipo. O sea, no hay una pareja o un trío que esté en framing y otro trío en delivery. No, te vas cambiando. Como lo hemos hecho últimamente, es tú, dependiendo lo que te apetece en ese momento, si es un tema que te interesa, pues, hostia, voy a ayudar a esta persona a hacer el framing de este problema, porque es un problema que me interesa mucho. No hay personas asignadas, no sé si vas por ahí, pero... No, iba justamente si en el mismo equipo hay gente en la fase de framing y otra gente en la fase de discovery y otra gente en delivery. Sí. Vale. Sí. ¿Y cómo os coordináis? Es decir, ¿cómo tú que estás en framing tienes conocimiento de la parte del delivery que se está desarrollando? Normalmente estás solo en una cosa. Y bueno, framing, a lo mejor depende de lo que sea, pero a lo mejor estás un día o dos, no estás mucho más. Entonces normalmente estás en eso y lo siguiente pues me pongo con una pareja a picar algo. Normalmente siguiendo rollo lean de reducir trabajo en progreso, buscas estar solo en una cosa. Te vas cambiando dependiendo de la necesidad que haya, dependiendo de los huecos que veas en el flujo de trabajo también. Gracias, Alex. A ver, porque yo creo que he rellenado parte de lo que no has contado, entonces igual no es exactamente como lo he imaginado. Has dicho en retrospectivas que ves como muy blandas, que lo que está saliendo es como muy light y tú dices, esto no. No sé si es porque tú ya sabes que hay más, pero no se está diciendo, o quizá das por hecho que sí, no sé, o sea, que tiene que haber algo, y que tú la pararías y provocarías, ¿no? Que sea otro tipo de retrospectiva más sana. No sé si realmente tienes esa experiencia, si realmente ha sido así de heavy, porque es verdad que hay veces que hay un equipo entero que no está sacando cosas importantes. ¿Cómo has vivido ese cambio? ¿Cómo lo has hecho? Aprovecho para mencionar una referencia que no he comentado antes. María tiene mañana un workshop sobre antipatrones en las retrospectivas, o sea, seguro que ya lo explicará. Ahí estás. Seguro que ya le explicará muy bien esa pregunta que hace hacer. Yo personalmente lo que he percibido, o sea, tú entras en una retro y sabes si hay confianza o no hay confianza, está clarísimo. Y quizá vengo alineado de ver las retros cuando funcionan. Cuando ves una que no funciona está absolutamente claro y no hay duda. Si es un equipo en el que es la primera vez que ves una retro y no sabes cuál es el rollo, yo creo que a la segunda retro que ves que no salen temas importantes, que hay bloqueos en el flujo de trabajo, que hay cosas que no salen, pero en la retro no se hablan, está claro que no hay confianza como para explicarlo. Y yo cambiaría la dinámica. Yo cambiaría la dinámica completamente. ¿Un ejemplo? Intentar sacar el tema, intentar conversar de por qué esto no se está hablando. O sea, provocar tú el plan, pues yo saco este problema, vamos a hablar de ello. Sí, lo que hablábamos de franqueza directa, con respeto y con cariño y que todo el mundo sepa y entienda que tú lo haces por el bien de ese grupo. Y confiar en que después van a seguir imitando tu ejemplo. Sí, normalmente el rollo de siempre mostrarte tu vulnerable primero y cosas de estas siempre ayudan también, claro, a que la gente se abra. Gracias. Gracias por la charla, me ha molado. Tengo una pregunta cuando has mencionado, porque esto suele ser polémico, pues si vemos que no, pues lo quitamos, ¿no? Hacemos la feature y luego la borramos. ¿Cómo lo enfocáis? O sea, ¿cómo enfocáis eso de cara a... ¿Hacéis A/B testing? Bueno, sé que hay un montón de estrategias, ¿no? Pero ¿cómo lo soléis hacer de cara a gestionar a lo mejor las expectativas de quién sí que pueda estar usándolo? ¿O es que no llegáis a usuario? O sea, ¿cómo enfocáis esa parte de cara al trauma que a lo mejor le supone a el único usuario que usaba esa feature?
Me vienen a la mente dos ejemplos que no sé si son los dos únicos que hemos acabado, o sea, que se ha tenido que borrar. Y no, bueno, se ha borrado porque, claro, porque es que lo utilizaba uno. Pues lo siento muchísimo. Sí, no le hemos dado muchísima vuelta, ¿eh? Quizá porque no nos hemos visto en la necesidad de quitar algo que tuviera mucho impacto ya en la gente. No ha sido porque no nos hemos visto en eso. Bueno, gracias por la charla. Estoy interesado en la parte esta de cuando hacéis el framing, ¿no? Tenéis unas hipótesis, ¿vale? Y luego en la review, si no he entendido bien, de alguna forma validáis con datos reales, ¿no? Ya en producción, entiendo, con métricas, cómo habéis fallado en esa parte de framing, ¿no? Entonces, la gestión del aprendizaje ese, de en qué hemos fallado, qué hemos aprendido, cómo nos aseguramos que no vuelva a pasar, cómo aseguramos que ese aprendizaje quede, ¿sabes?, en las prácticas o buenas prácticas del equipo, más o menos cómo gestionáis eso. Bueno, la conversación normalmente te lleva, o sea, ocasiones que recuerdo eran hipótesis que no habíamos entendido, quizá que nos habíamos pasado de flipadas y habíamos tirado de hipótesis sí. Y creo que, por ejemplo, en esa ocasión nos marcamos que no puede haber ninguna hipótesis banal sustentada en nada, que siempre tendremos que hacer un experimento primero. Recuerdo algo así. Nos ha servido mucho también para cuando ciertas propuestas o problemas que no están basados en mucho y que todos son hipótesis, que suelen venir de esta persona y esta persona o este departamento y este departamento, poder luego justificar a estos departamentos, decir, oye, no podemos trabajar solo con hipótesis, como formulas las hipótesis no está sirviendo, hemos llegado hasta aquí y el valor no tenía nada que ver. Ya hace que la gente cuando te viene con problemas te los venga con problemas formulados de otra manera. Eso ayuda muchísimo. También en la parte de framing se intenta mucho involucrar a la persona que trae ese problema, ¿sabes? Oye, ¿qué operaciones o marketing? ¿Vale? Oye, dime tú cuál crees que va a ser el impacto. 1000, ¿pero por qué? Ah, no lo sé. ¿Sabes? Ayuda a evolucionar más tanto una como la otra. Pero normalmente son temas de hipótesis que hemos entendido mal.